Hola, ¿qué tal? Atento a este dato sobre MRU y MRV. Tenemos aquí el tiempo de encuentro. Mira el siguiente problema. Determina el tiempo que tardarán en encontrarse los móviles A y B si ambos realizan MRU. Aquí el móvil A tiene 17 metros por segundo de velocidad, va a avanzar una cierta distancia, más o menos por acá. Entonces esto vendría a ser la distancia del móvil A en un tiempo determinado t. La misma idea con el móvil B, que tiene 13 metros por segundo de velocidad, va a llegar más o menos hasta este punto. Y esto vendría a ser la distancia del móvil B también en un tiempo determinado t. Entonces, teniendo en cuenta por favor que como es MRU, pues la distancia va a ser igual a ¿quién? Pues a la velocidad por el tiempo. Eso de ahí nunca nos olvidemos. Entonces date cuenta de lo siguiente, la distancia del móvil A que va a ser igual a su velocidad, que es 17, por el tiempo que transcurrió, que es el tiempo t. Y la distancia del móvil A que va a ser igual pues a 13 metros por segundo, que es su velocidad, por el tiempo t. Y te das cuenta, segmentalmente hablando, que si yo sumo ambas distancias me va a dar la distancia total, que es 90 metros. Entonces operando acá sale 30t es igual a 90 metros. Entonces el tiempo t que me resulta de esta operación, ¿cuánto es? Pues 3 segundos. Para evitar todo este trajín hay una pequeña fórmula del tiempo de encuentro en el MRU, que ¿cuál es? Pues el tiempo de encuentro que va a ser igual a la distancia de separación sobre la suma de las velocidades de ambos móviles. Aplicando esa pequeña fórmula tenemos que el tiempo de encuentro que va a ser igual a la distancia de separación, que es 90, sobre la suma de las velocidades, que es 17 más 13. Sería entonces 90 sobre 30, y esto ¿cuánto te da? El tiempo sale 3 segundos, de igual manera como anterior. Y en este ejemplo te dice determina el tiempo que demora el móvil A en alcanzar al móvil B si ambos realizan un MRU. Entonces se resuelve normalmente de la siguiente manera. Teniendo en cuenta el móvil B que está yendo correteado por el móvil A que tiene 25 metros por segundo, el móvil B va a avanzar más o menos esta distancia en este determinado tiempo hasta este punto en un tiempo t, y esto de aquí vendría a ser la distancia del móvil B. Entonces el móvil A va a alcanzar al móvil B porque tiene una velocidad de 25 metros por segundo, mayor a la del móvil B. Entonces se van a encontrar en este punto, o sea, quiere decir que el móvil A va a alcanzar al móvil B en este punto. Por lo tanto, todo esto de aquí es la distancia del móvil A y lo realiza en un tiempo t. Nos damos cuenta entonces que la distancia del móvil A es igual a ¿quién? A 104 metros más la distancia del móvil B, y que la distancia en MRU es igual a ¿quién? Pues a velocidad por tiempo. Aplicando la fórmula, la distancia del móvil A vendría a ser 25 metros por segundo por el tiempo t que ha transcurrido. Esto va a ser igual a ¿quién? A 104 metros más la distancia del móvil B, que vendría a ser 12 metros por segundo por el tiempo t. El 12 pasaría a restar, vendría a ser entonces 13 veces t es igual a 104, donde el tiempo que demora en alcanzarlo vendría a ser 8 segundos. Sin embargo, existe una fórmula que es el tiempo de alcance, que va a ser igual a ¿quién? Pues a la distancia de separación sobre la diferencia de las velocidades. Teniendo en cuenta que la velocidad del móvil A tiene que ser mayor a la velocidad del móvil B, porque si no, nunca lo va a alcanzar. Siguiendo esta relación, entonces tenemos que el tiempo de alcance que va a ser igual a la distancia de separación, que es 104, sobre la diferencia de las velocidades, que vendría a ser 25 menos 12. Esto es igual a 104 sobre 13, en donde el tiempo te sale pues 8 segundos, igual que la manera anterior. Ahora, ¿existirá tiempo de alcance y de encuentro en el MRV? Veamos este ejemplo. Fernando y Pilar, separados 400 metros, parten del reposo uno hacia el otro con aceleraciones iguales a 12 y 8 metros por segundo. ¿Qué tiempo tardan en encontrarse? Nos damos cuenta aquí que Fernando tiene una aceleración de 12 metros por segundo al cuadrado y Pilar 8 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir entonces que cuando Fernando empieza a avanzar, porque parte del reposo, entonces con una velocidad inicial de 0 metros por segundo, va a tener un avance hasta más o menos aquí. Y Pilar lo mismo, con también velocidad inicial de 0 metros por segundo porque parte del reposo, va a llegar hasta aquí en el punto de desencuentro. Por lo tanto, esta es la distancia de Fernando y esta es la distancia de Pilar. Lógicamente con un tiempo determinado t para ambos, porque el tiempo se pasa igual para los dos. Entonces tienes velocidad inicial, tienes tiempo, tienes distancia, tienes aceleración, no tienes velocidad final. Y los móviles, Fernando y Pilar, nacen del reposo o empiezan a avanzar desde el reposo. Entonces hay una fórmula sin velocidad final, que es distancia igual a 1 medio por la aceleración y el tiempo al cuadrado. Esta fórmula la usamos cuando el móvil parte del reposo y no tiene velocidad final.
También te das cuenta que si yo sumo la distancia de Fernando más la distancia de Pilar, me va a dar ¿cuánto? 400 metros. Entonces aplicamos, la distancia de Fernando sería entonces 1/2 por su aceleración, que es 12, por el tiempo al cuadrado. Más la distancia de Pilar, que vendría a ser 1/2 por su aceleración, que es 8, y su tiempo al cuadrado. Esto te va a sumar 400. Haciendo los cálculos, mitad, mitad 6, mitad 4, te das cuenta que tengo aquí 6 más 4, pues es 10 veces t cuadrado igual a 400. Te das cuenta que t vale ¿cuánto? Pues raíz cuadrada de 40. El cual operando el tiempo sale ¿cuánto? Pues 6,32 segundos. Sin embargo, ya hay una fórmula para calcular el tiempo de encuentro en el MRV, como sería 2 veces la distancia de separación sobre la suma de las aceleraciones, pero todo con su raíz cuadrada. Aplicando esa fórmula, entonces tenemos que el tiempo de encuentro que va a ser igual a 2 veces la distancia, que vendría a ser 800, sobre la suma de las aceleraciones, que vendría a ser 20, y todo con su raíz cuadrada. Haces tus cálculos y te das cuenta entonces de que el tiempo de encuentro que va a ser igual raíz cuadrada de 40, y esto equivale a 6,32 segundos aproximadamente, igual que lo hicimos anteriormente. Siguiente ejemplo te dice: los atletas mostrados parten simultáneamente desde el reposo en la posición mostrada. Determinen luego de qué tiempo el atleta 1 alcanza al atleta 2. Ambos atletas realizan un MRV. La misma idea, acá tengo el atleta 1 que parte del reposo, entonces su velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo. Con el atleta 2 tengo también la velocidad inicial de 0 metros por segundo, pues ambos parten del reposo. Entonces el atleta 2 va a llegar aproximadamente hasta esta posición. Tienes un tiempo t, y todo esto es la distancia de la atleta 2 con el atleta 1 para que lo alcance y llega también hasta este punto en un tiempo t, y todo esto vendría a ser la distancia del atleta 1. Teniendo en cuenta de que ambos parten del reposo, entonces la fórmula cual sería distancia igual a 1/2 por la aceleración y el tiempo al cuadrado. Y también te das cuenta que la distancia 1 a que va a ser igual pues a 50 más la distancia 2. Teniendo en cuenta esa premisa, entonces la distancia de atleta 1 vendría a ser reemplazando 1/2 por la aceleración, que es 7, por el tiempo al cuadrado. Esto va a ser igual a 50 más la distancia de atleta 2, que vendría a ser la misma fórmula, 1/2 por la aceleración, que es 3, por el tiempo al cuadrado. Resolviendo te das cuenta que esto sale 7/2 t cuadrado, el otro pasaría a restar, sería 3/2 por t cuadrado igual a 50. Haces tus cálculos de diferencia de fracciones homogéneas, vendría a ser entonces 4t cuadrado sobre 2 igual a 50. Haces tus cálculos y te das cuenta de que el tiempo me sale 5 segundos. Gracias a todos los santos y a la Rosa de Guadalupe tenemos también un tiempo de alcance para el MRV. Sería entonces 2 veces la distancia de separación sobre la diferencia de las aceleraciones. Y todo esto de igual manera con su raíz cuadrada. Teniendo en cuenta también de que la aceleración 1 tiene que ser mayor a la aceleración 2, pues porque si no nunca lo va a alcanzar. Aplicando esta fórmula tendríamos entonces de que el tiempo de alcance que va a ser igual a 2 veces la distancia, que es 100 en total, sobre la diferencia de las aceleraciones. 7 menos 3 pues es 4, y todo esto su raíz cuadrada. Esto sale igual a ¿cuánto? Pues raíz cuadrada de 25. Haces tus cálculos y te das cuenta de que el tiempo de alcance me sale ¿cuánto? Pues 5 segundos. Igual como me salió anteriormente.